Caso a analizar. El viernes 17 de mayo del 2013, Enrique Guerrero Aviña, estudiante universitario de la Facultad de Filosofía de la UNAM y activista por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, fue víctima de un ataque por parte de sujetos armados en las inmediaciones del Estadio Azteca, Ciudad de México. Fue retenido, torturado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde enfrentó acusaciones y amenazas desde mayo del 2013. Se encuentra preso. El 17 de mayo del 2013, Enrique Guerrero Aviña, estudiante de filosofía en la UNAM y activista por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, fue interceptado y detenido por personas armadas sin identificación cerca del Estadio Azteca en la Ciudad de México. En un principio, sus captores no revelaron su identidad ni el motivo de la detención, lo que de inmediato levantó sospechas de una posible desaparición forzada. Durante varias horas fue sometido a torturas físicas y psicológicas. Posteriormente fue trasladado a la CEIDO, una dependencia encargada de la investigación de la delincuencia organizada en México, donde se le acusó de formar parte de un grupo delictivo. Este caso se inscribe en un contexto más amplio de represión estatal contra activistas y defensores de derechos humanos en México. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado que los cuerpos de seguridad mexicanos recurren a prácticas de detención arbitraria y tortura con frecuencia. La situación de Enrique ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la ONG, como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes han catalogado su situación como un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos. Análisis del caso. Enrique Guerrero fue detenido el 17 de mayo del 2013 en la Ciudad de México, presuntamente por agentes armados del Estado, aunque en el momento de la detención no portaba ninguna identificación oficial. Fue golpeado y torturado en el vehículo en el que fue trasladado, mientras se le exigía confesara su participación en actividades delictivas. Durante su traslado a la CEIDO, no se respetaron las normas procesales adecuadas, lo que constituye una violación de su derecho al debido proceso. A pesar de la tortura y las amenazas, Enrique no confesó ningún crimen. Sin embargo, fue acusado de participar en actividades criminales sin que existieran pruebas claras de su implicación. Violaciones a los derechos humanos. 1. Tortura. Las prácticas de tortura física y psicológica a las que fue sometido Enrique están prohibidas tanto por la Constitución mexicana como por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas. 2. Detención arbitraria. Enrique fue arrestado sin una orden judicial y su detención no siguió los procedimientos establecidos en el derecho mexicano ni internacional. Esto violó su derecho a la libertad y seguridad personal, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 3. Violación del derecho al debido proceso. Durante su detención y traslado, no se le permitió acceder de inmediato a un abogado, ni se le informó de los cargos en su contra, lo que vulnera sus derechos garantizados por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué impacto social y legal tuvo? La comunidad universitaria de la UNAM y diversas organizaciones de derechos humanos han movilizado esfuerzos para denunciar el caso a nivel nacional e internacional. A pesar de las denuncias ante organismos nacionales, el proceso judicial sigue estancado
y Enrique permanece en prisión sin una condena firme. La tortura en México es una práctica denunciada recurrentemente por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Trámite para solicitar la intervención de la ONU. Primero, para solicitar la intervención de la ONU en casos de tortura y detención arbitraria, se puede recurrir a diferentes organismos. Uno de los principales mecanismos es presentar una petición al Comité contra la Tortura de la ONU o al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. La intervención puede ser solicitada por el propio detenido, sus familiares, sus abogados o una organización de derechos. Lo que tiene que presentar es la documentación del caso. Se debe recopilar toda la evidencia disponible, incluyendo testimonios, certificados médicos que prueben la tortura, documentación legal y cualquier otro tipo de documento que demuestre las violaciones de los derechos humanos. Presentación de un informe. El informe debe contener un relato detallado de los hechos, las pruebas que lo respaldan y las leyes o convenios internacionales que se consideran violados. Este informe puede ser dirigido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o al Comité contra la Tortura. Trámite de la petición. Una vez presentado el informe, la ONU analiza el caso y puede requerir información adicional al Gobierno de México. El Comité contra la Tortura o el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria pueden emitir recomendaciones para el Estado mexicano, solicitando la liberación del detenido o la investigación de las denuncias. Presentación del escrito de solicitud. Debe ir dirigido al órgano correspondiente, como el Comité contra la Tortura de la ONU o el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Es importante señalar que la petición se realiza en nombre de Enrique Guerrero Aviña. En la introducción se debe hacer un resumen conciso del caso, indicando la fecha de detención, acusaciones y violaciones. Exposición de los hechos. Se describen con detalle las circunstancias de la detención, la tortura sufrida, la falta del debido proceso y cualquier otra violación observada. Fundamentación legal. Se citan los tratados internacionales violados como la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las normas de derechos humanos mexicanos. Las solicitudes específicas. En ellas se pide que la ONU intervenga para que el gobierno mexicano investigue las violaciones, libere a Enrique y tome medidas para proteger sus derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.